Derrota horrible de Millonarios en Chile. Bueno, derrota durísima de Millonarios del equipo de Gamero en Chile ante Palestino. La sensación que me queda es que el equipo chileno no tuvo que hacer mucho para quedarse con los 3 puntos y bajo eso me parece muy preocupante la presentación que dio el equipo de Gamero hoy por Copa Libertadores, no solo porque tuvo unos horrores a nivel defensivo, se vio muy endeble, muy pasivo, muy poco agresivo, sino que también con balón se le vio muy falto de calidad y de claridad y también que es una cosa que nosotros ya mencionamos al inicio del semestre o lo venimos mencionando desde hace mucho tiempo, es un equipo que a nivel de tener jugadores resolutivos que vengan desde el banco, no los tiene. Entonces Millonarios termina quedándose corto a nivel defensivo, a nivel ofensivo, a nivel de replantear el partido con los nombres que tenía en el banco y se queda corto por falta de talento que no tiene dentro de la plantilla cuando necesita revolucionar un partido, cuando necesita darle soluciones a un partido viniendo desde el banco y desde atrás. Entonces me parece muy preocupante la imagen que dio hoy el equipo de Gamero. Nuevamente digo, y esto no es una crítica frente al equipo chileno, creo que el equipo chileno hizo lo que tenía que hacer, pero es verdad que no tuvo que hacer mucho para quedarse con los 3 puntos. Vuelvo y digo, solo tuvo que aprovechar su momento para llevarse los 3 puntos y eso me parece perfecto, más en contexto de Copa Libertadores, donde uno a veces necesita ser concreto, ser eficaz, ser lo más, digamos que lo más simple posible para tener partidos o para llevarse los 3 puntos y ser competitivo. Arrancando la propuesta o el plan de Palestino fue muy claro desde el inicio. Un bloque medio de Millonarios, de Millonarios presionando no, mejor posicionado en la salida de balón de Palestino, bloqueando mucho la posición de Martínez, que es el jugador que da más salida durante hoy. Él llamaba a ser el que dé salida al equipo chileno, pero bajo ese contexto fueron los centrales de Palestino los que cargaron con ese peso, buscando 2 cosas: o activar un receptor lejano para luego activar un receptor, un mediocampista con ventaja, de frente, mejor dicho, o generar superioridades sobre las bandas para profundizar. Entonces, ¿qué hacía Palestino? Alargaba con el extremo y uno de los laterales o el interior aprovechaba ese alargamiento que había en el intervalo entre lateral y central y atacaba sobre ese sector para generar profundidad y para generar cierta superioridad tanto numérica como posicional. Sobre todo fue eso en el costado derecho, en el costado de Sander Navarro, que la verdad termina teniendo un partido muy desastroso. Es un chico y hay que ver con pinzas eso, pero la verdad es que fue muy sobrepasado por el partido, por el contexto. El chico de Millonarios no es culpa de él, creo que no es culpa de él, sino que a nivel de sistema defensivo y el equipo de Millonarios falló mucho, pero obviamente el que termina, digamos que cargando con ese lastre, con esa responsabilidad, fue el chico de las juveniles. Entonces Palestino aprovechó muy bien eso, generar superioridades sobre el costado ante la vigilancia de Martínez por dentro. Entre Cataño y Leo Castro se repartían esa vigilancia, pero sobre todo era Cataño el que ya sea presionaba al espacio o presionaba ya al rival, a Martínez, perdón, para que no tuviera contacto con el balón, pero Palestino supo muy bien, digamos que encontrar soluciones a eso y lo encontró muy bien, sobre todo buscando ventajas por el costado izquierdo de ataque del equipo chileno, derecho del equipo defensivo de Millonarios.
Más allá de eso, también hubo un par de acciones a nivel individuales muy flojas de Millonarios, sobre todo, incluso en un partido como estos, creo que también tanto Ginás como Vargas no terminan teniendo un gran partido. Pero es que la verdad es que tuvieron mucho trabajo tratando de cubrir los costados tanto de Hernández como de Sander Navarro y tratando de por ahí corregir un poco, ser un corrector en esos apoyos en banda. Pero la verdad es que el equipo de Millonarios se vio muy endeble, vuelvo y digo, muy endeble, muy pasivo y poco agresivo con el balón. Da la casualidad que cuando se pone 1-0 empieza a tener un poco más de protagonismo con el balón, dado el resultado, y empieza a tener un poco más de protagonismo Cataño. Viene la lesión de Cataño y la verdad es que Millonarios con balón termina siendo teniendo muchísimos problemas con balón, tanto en calidad y en claridad. En esas posiciones largas de balón le costó mucho generar acciones claras de gol, si no eran acciones individuales de Emerson Rivaldo, que en la transmisión se decía que estaba teniendo un buen partido. La verdad es que más allá de que había una buena intención, una buena predisposición de él, la verdad es que no estaba teniendo tampoco un gran partido de Emerson Rivaldo, esa es la verdad. Pero fue el jugador que más o menos generó, sobre todo porque también tuvo que cambiar el sector izquierdo, poner un lateral bis con Hernández y Vanguero. Y Millonarios se quedó muy corto por esa banda, porque son dos jugadores que por ahí no tienen, sobre todo digamos Hernández recibiendo ya en una altura más alta y recibiendo al pie, pues no es un jugador que por ahí sea muy resolutivo en ese contexto. Y Vanguero, pues teniendo un poco más de, digamos, siendo un poco más un jugador que desdobla muy bien, pero obviamente no tenía mucho peso el ataque de Millonarios por ese sector. Vuelvo y digo, porque digamos que no había un feeling, una química, algo de relación en la que pudiera explotar Millonarios sobre ese costado con el tándem Hernández-Vanguero. Entonces se centró mucho en atacar por el sector derecho con Sander Navarro, Emerson Riverdi, con los apoyos que podía dar Ruiz sobre ese sector. Pero vuelvo y digo, quedan más en arreones que en acciones claras, colectivas de sistema ofensivo de Millonarios, y a partir de ahí Millonarios se vio muy incapaz de generar acciones de peligro y muy espeso con balón. Y ya el 3-1 viene tras un error en salida de Millonarios. Y vuelvo y digo, como lo mencionaba al inicio, eh, a nivel de planificación de Millonarios para esta temporada, lo mencionamos al inicio, hicimos un video hablando sobre eso. Se quedaba muy corto Millonarios, se quedaba muy corto. Vuelvo y digo, no, tal vez no sea fichar 10 jugadores, armar dos plantillas, una para liga y otra para torneo internacional. No se trata de eso, se trata de fichar 3, 4 jugadores que le den un salto de calidad y de competitividad al equipo cuando realmente lo necesite. Que si uno está en un partido como el de hoy, como el de Bolívar, por ejemplo, en donde Millonarios tuvo que remar desde atrás, tener un jugador, 2, 3 jugadores, 1, 2, tener 2 jugadores que uno sepa, tenga la certeza que van a entrar y van a dar soluciones, van a revolucionar el partido, van a alterar la dinámica negativa del equipo y van a poner de nuevo en partido al equipo. Eso es lo que uno dice. Eso uno no dice, oiga, fiche 10 jugadores. No, fiche 2, 3, 4 jugadores que usted sepa que le van a dar un salto de calidad, sobre todo en zonas donde Millonarios hace tiempo necesitaba fichar. Está Emerson Rivaldo, listo, está Emerson Rivaldo, pero trajeron a Emerson Rivaldo, listo, trajeron a Emerson Rivaldo, pero debía Millonarios haber fichado algún otro extremo más, y debía Millonarios haber fichado por ahí un lateral más y un delantero mucho más de calidad. Entonces, hoy Millonarios está cuarto en su grupo,
fuera de octavos de final de Libertadores y fuera de torneo internacional, ya que no tiene el cupo a Sudamericana. Obviamente quedan 3 partidos, pero le queda un fixture complicado a Millonarios, más allá de que tiene 2 partidos de local. Y vamos a ver, o sea, tampoco es que la diferencia con respecto al segundo, que es Flamengo, es mucha, porque son 3 puntos, pero obviamente Flamengo tiene mucha más plantilla y tiene, digamos que, no sé, tiene mucho más talento para solventar estas situaciones y estos partidos, esos últimos 3 partidos que son de alta competitividad. Entonces creo que obviamente no es una ventaja muy determinante, pero obviamente Millonarios tendrá que hacer un esfuerzo grandísimo si quiere avanzar a octavos de final de Libertadores. Pero la posición en la que está hoy también es producto de la mala planificación de semestre que tuvo Millonarios con respecto a los fichajes. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Gamero, a veces hay que exigirle mucho más a Gamero, se protege mucho a Gamero. Eso también es verdad. A Gamero se le protege mucho desde los medios de comunicación, porque en parte se lo ha ganado, porque es un proyecto que ha tenido éxitos en muchos sentidos de la palabra, en muchos aspectos del club, pero es verdad que a veces falta exigirle mucho más a Gamero. Hay que exigirle, y al mismo Gamero, el mismo Gamero se tiene que exigir a él mismo, porque no es posible que no le exija a la junta directiva que le traigan verdaderos fichajes. Sobre todo teniendo en cuenta de que jugaba Copa Internacional, Copa Libertadores, con lo que eso conlleva. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, Instagram, X, TikTok, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.